Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Un gusto tenerles por acá. Muchísimas gracias por atender el llamado en esta charla que tenemos el día de hoy. Esta charla se ha denominado Diseños de Instrumentos para la Evaluación de los Aprendizajes, en donde tenemos a la magíster Carla Quesada Selva, y ella nos va a estar dando el tema escalas, rúbricas y listas de cotejo. Esta actividad viene siendo organizada de manera conjunta el proyecto 6, que es fortalecimiento del talento humano, y el proyecto 2, que es la evaluación de los aprendizajes del plan estratégico de la ESEN. Lo que queremos con esta actividad, o el propósito de esta actividad, es brindar conocimientos para el diseño de las escalas y rúbricas para la evaluación de los diferentes aprendizajes que cada uno tiene en las cátedras. En esta ocasión, doña Caterina Quesada es la que nos viene a ayudar con la temática que vamos a desarrollar. Les comento un poco sobre la magíster Caterina. Ella posee una maestría en evaluación educativa de la Universidad de Costa Rica. Ella actualmente es fundadora y es encargada del programa de evaluación de los aprendizajes de la Escuela de Ciencias de la Administración, acá en la UNED. Ella es profesora catedrática en universidades privadas en el área de psicopedagogía, educación en primer y segundo ciclos, enseñanza del inglés, educación preescolar, evaluación de los aprendizajes, didáctica general, primer y segundo, currículum y artes de idioma. Además, la estimada Catherine se desempeña como encargada de los cursos de extensión en la construcción de prueba escrita y elaboración de instrumentos de calificación para docentes en educación superior en áreas de medicina, nutrición, derecho, enfermería, arquitectura, ingeniería, odontología y otras áreas que ella viene desarrollando. También es asesora y consultora en el área de evaluación educativa. Además, cuenta con varias publicaciones en las temáticas de educación a distancia, educación universitaria, evaluación de los aprendizajes. Estimada Caterine, le agradezco realmente la participación en esta actividad. Tenemos el chat a su disposición, compañeros. Doña Caterine va a desarrollar la charla, y al final de la charla, si alguno tiene algún comentario, puede levantar la manita, ¿verdad? En Zoom para hacer la consulta, o también puede escribirnos en el chat en Zoom y con gusto atendemos la consulta. Doña Caterine, le cedo la palabra. Muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias, muy amable. Bueno, buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Agradecida con la invitación de uno de mis temas favoritos. Y bueno, pues entonces vamos a iniciar. El día de hoy vamos a conversar sobre instrumentos diversos enfocados hacia las escalas y las rúbricas para poder calificar, evaluar mayormente de manera sumativa. Les voy a ofrecer también la posibilidad de listas de cotejo, pero esto va más hacia un enfoque cualitativo. Muchas gracias. Iniciamos entonces. ¿Cuáles son los tipos de instrumentos con los cuales vamos a conversar el día de hoy? Va a ser escala numérica, escala de desempeño, rúbricas y listas de cotejo. En primer lugar, para poder iniciar, elaborar un instrumento, es importante que sepamos qué es un indicador, porque los indicadores van a ser aquellas proposiciones que vamos a redactar, con lo cual vamos a observar cada una de las conductas de los estudiantes de manera observable en relación con trabajos diversos. Entonces, un indicador además está redactado de manera clara, precisa y directa. Adicionalmente, ¿de dónde nacen los indicadores? Los indicadores nacen a partir de los objetivos. Sirven además como referencia para que usted pueda valorar diversos aprendizajes. Va a valorar además diversos niveles de logro, habilidades, destrezas, entre otros. Además, los indicadores tienen ciertas características y particularidades. Deben ser congruentes con la naturaleza de la asignatura, las habilidades
y las destrezas. Tienen que poseer hilo conductor. Deben referirse a conductas claramente observables en el ámbito educativo y responder a contenidos curriculares. Como les mencioné anteriormente, deben redactarse de forma clara, precisa y comprensible, de manera que den lugar a una única interpretación. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, en primer lugar, para poder redactar indicadores, debemos tener muy claro qué es lo que voy a calificar. ¿Será que voy a calificar mención de elementos? ¿Será que voy a calificar explicación por pasos de un proceso? ¿Será que voy a calificar el análisis de un artículo? ¿Será que voy a calificar el argumento de ideas previamente razonadas en trabajos anteriormente establecidos y entregados? Para hacer un repaso e ir a niveles de conocimiento más elevados. Y es muy importante la palabra con la cual vamos a iniciar los indicadores, porque depende de lo que indique esa primer palabra, así va el nivel de dificultad. No es lo mismo mencionar que explicar. Tampoco va a ser lo mismo describir que definir. Y tampoco puede ser lo mismo analizar que argumentar. Todos tienen niveles de conocimiento, dependiendo de lo que se pretenda, diferentes. Entonces, para ello es muy claro iniciar de esta manera. ¿Cuál es la palabra y cuáles son las palabras que yo necesito para poder elaborar ese instrumento? Y para poder orientarnos muy bien en relación con esas palabras de ese instrumento, necesitamos del objetivo general, de los objetivos específicos que se pretenden para cada una de las actividades evaluativas. ¿Qué significa además una única interpretación? Una única interpretación significa, no podemos calificar en un único indicador, menciona y explica. Mucho mejor es que en un indicador se cite, menciona y en otro indicador explica. Vamos con los criterios. ¿Y qué son los criterios? Los criterios son aquellas palabras que nos van a permitir calificar en niveles esos indicadores. Ejemplo, excelente, muy bueno, bueno, regular, por mejorar. Otro conjunto sería excelente, bueno, regular, por mejorar. Otro conjunto sería inicial, intermedio, avanzado. Hay varios grupos de criterios. Estos son solamente algunos para que podamos ubicarnos con el concepto y con la palabra técnica. Tienen que ser comprensibles. Comprensibles tanto para quien construye y elabora el instrumento como para los estudiantes. Deben ser congruentes con los indicadores formulados. Muy cierto. ¿Por qué razón? Porque si yo redacto, el estudiante cumple con un ensayo de calidad, yo puedo decir sí, no, solamente. Pero si yo redacto el indicador de tal manera que se abordan varios elementos, puedo darle criterios como 0, 1, 2, 3, 4, 5, como los que les mencioné hace un momento. Entonces, dependiendo de cómo venga redactado el indicador, el escalamiento tiene que ir acorde, congruente, coherente con esa redacción. Adecuarse a las distintas necesidades y estilos de aprendizaje, dependiendo del nivel que queremos de complejidad también. Se debe especificar el tipo y el grado de aprendizaje que se pretende en los estudiantes. Tipo y grado, bueno, voy a manejar un escalamiento de 5. ¿Por qué? Porque resulta que las características de la actividad evaluativa así lo ameritan. Es un proyecto, tiene varios detalles, varios apartados que necesito contemplar.
Eso lo decide usted. Ahora, muy importante, si usted decide que son varios indicadores con un nivel de 5, significa que no podrían ser mucha cantidad de indicadores porque si no su escala va a abultarse en puntaje muy rápidamente. Si maneja un escalamiento de 3 o de 4, entonces va a mermar esa cantidad de puntaje total. Y además, en términos de practicidad para poder evaluar, son mucho más efectivas. Aquí hay algunos ejemplos. Excelente, muy bueno, bueno, regular por mejorar. Excelente, bueno, regular por mejorar. Alta calidad, media calidad, baja calidad. Nivel 3, nivel 2, nivel 1, avanzado, intermedio, inicial. Y además podemos contemplar un aspecto más, un criterio más que se llama ausente, que significa que está incorrecto o que no se cumple. ¿Qué es una escala? Muy bien, vamos entonces a conversar sobre la escala numérica. ¿Qué es la escala numérica? Es un instrumento que tiene criterios que van de menor a mayor o de mayor a menor. Van pautados de uno en uno. Es importante que no coloquemos la escala ni de 2 en 2, ni de 3 en 3, ni de 5 en 5, ni de 10 en 10. Es decir, yo no podría tener una escala que vale 0, 10, 20, 30, 40, 50. No puedo tener una escala que indique 0, 2, 4, 6, 8, sino una escala que vaya de 1 en 1. Importante. Vamos con las partes de un instrumento. Un instrumento se caracteriza por tener encabezado, que técnicamente se llaman aspectos administrativos. Ustedes seleccionan la escala, que puede ser un escalamiento de 5, de 4 o de 3. Se definen los criterios. Definir los criterios significa que además de colocar inicial, intermedio, avanzado, yo necesito indicar qué significa inicial, qué significa intermedio y qué significa avanzado, por ejemplo. Luego de eso tengo que asignarle el valor a estos criterios. 012, 0123. Luego las instrucciones. Determinar los indicadores, que son las proposiciones de lo que vamos a observar y calificar. Y además, escribir el escalamiento de manera muy cuidadosa y que sepamos que es para cada indicador. Recomendaciones. Su instrumento responde a un objetivo en primer lugar. En segundo lugar, elabore los indicadores en función del cumplimiento de ese objetivo u objetivos. Realice la escala de 1 en 1, no de 5 en 5, por ejemplo, como les mencioné hace un momento. Una vez seleccionados los criterios, descríbalos. Si no los describe, el instrumento no tiene sentido en la direccionalidad elegida por usted. Ejemplo, voy a hacer un escalamiento de 4. Entonces, además de asignar el valor numérico, usted le da nombre al criterio. Entonces, 4, ¿cómo se llama 4? Excelente. 3, bueno. 2, regular. 1, por mejorar. 0, incorrecto o ausente. Entonces, a 4, que además de llamarse excelente, significa que todo está correcto. Son 3 datos importantes dentro de los criterios. Número, nombre del criterio y su descripción. Si solamente lo dejamos con excelente, bueno, regular y por mejorar, eso lo que va a generar son sesgos en la calificación. Al colocar usted una descripción dentro del indicador, dentro del criterio, perdón, va a permitir que su calificación sea hacia
hacia lo objetivo, más objetivo. Entonces, 4, excelente, todo correcto. 3, bueno, 3 correctas. 2, regular, 2 correctas. 1 por mejorar, 1 o menos correctas. Y 0 incorrecto o ausente, que puede ser la situación en que definitivamente no se presentó el trabajo. Otro ejemplo es 4, excelente, sin desaciertos. 3, muy bueno, 1 desacierto. 2, bueno, 2 desaciertos. 1 regular, 3 desaciertos. 0 por mejorar, 4 desaciertos. Aquí tenemos un ejemplo de un instrumento. Es una escala para calificar trabajo escrito de un proyecto o revisión bibliográfica. Los indicadores, como podemos observar, están redactados primero con un verbo. 1, redacta la portada con todos los elementos solicitados. 2, presenta el índice correctamente elaborado. 3, redacta con correcta ortografía. 4, redacta de manera acertada. 5, redacta el sustento teórico congruente con. 6, realiza aportes de actualidad. 7, concluye acertadamente con sustento. 8, recomienda correctamente sustentado en teoría. 9, aporta referencias bibliográficas según formato APA. Y 10, aporta apéndices como evidencia del proceso de determinado. Entonces, como podemos observar, inicia con un verbo. Ese verbo es el que nos va a permitir trabajar sobre la base de complejidades. En este caso, el escalamiento va de 0 a 4, que es este que les mencioné anteriormente. Tiene un valor de 4 puntos cada uno. Son 10 indicadores, por lo tanto, la escala tiene un valor de 40 puntos. Muy importante. De las consultas que recibo más usuales me indican, ¿será que la escala debe tener un valor de 100 puntos? No necesariamente. Usted realiza la escala partiendo de sus necesidades, de los requerimientos, de cada una de sus asignaturas y actividades. Otras recomendaciones. Por favor, entregue las pautas de elaboración de sus actividades previamente, antes de que el estudiante sea calificado, antes de que, para que adicionalmente se genere toda una planificación del trabajo que ellos deben elaborar y que no se lleven una sorpresa con el escalamiento. Ahora, importante también, el escalamiento debe ir de tal manera que el estudiante lo conozca para que ellos cumplan con esas pautas. Los indicadores deben ser claros e independientes. El deficiente se debe sustituir por el criterio por mejorar. Ya no se emplea la palabra deficiente. Y además se puede colocar una columna de observaciones del lado derecho para que usted realice determinadas notas. Ejemplo, al lado de la columna 0, usted podría colocar una columna adicional que indique observaciones. Y en aquellos indicadores que usted desea destacar algo importante, lo anota. No es necesario anotarlo en todos los indicadores, además por tiempo. No se puede. Escala numérica para calificar un ítem de desarrollo. Esto significa que las escalas no solamente son para actividades evaluativas, sino que también pueden calificar ítems. Redacte 3 párrafos en el que utilice el lenguaje puramente denotativo. Los aspectos por evaluar son los siguientes. Redacta con coherencia, escribe con orden de ideas, usa correctamente vocabulario, emplea signos de puntuación, aplica correctamente la ortografía. Cada aspecto tiene un valor de 2 puntos para un total de 10 puntos. Es importante que justifiquemos siempre el puntaje de los ítems de desarrollo. Hay ítems de desarrollo que son punto por dificultad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, explique a través de 5 ideas razonadas X, Y, Z cosa, ¿verdad? Valor, 5 puntos. Eso se llama punto por dificultad. Pero hay ítems que no se prestan para poder calificarlos de punto por dificultad. Entonces necesitamos recurrir a los escalamientos. Principalmente aquellos ítems donde ellos tienen que hacer mucha producción, un análisis, por ejemplo.
Podría ser adicionalmente algún tipo de contraste de información. Podría ser adicionalmente algún tipo de establecimiento de argumentos, demostrar con teoría. Entonces son palabras muy complejas con las cuales necesitamos definitivamente un escalamiento numérico. Y para ello se pueden definir claramente los indicadores, que son estos que tengo aquí, que son 5. Pero además de que usted le indica al estudiante que son 2 puntos por cada uno de esos indicadores, es importante hacer esto, que es colocarlo propiamente tipo escala para que el estudiante observe de manera evidente qué obtuvo en cada uno de ellos. Y así está bien justificado el puntaje de ese ítem. Voy con otro escalamiento. Este escalamiento es de 3. 3, todo acertado, 2 de 1 a 3 desaciertos, 1, 4 a 5 desaciertos, 0, 6 o más desaciertos. En este caso, se está brindando de tal manera que es nivel 3, nivel 2, nivel 1, nivel 0. Este es para calificar un ensayo. Organiza el ensayo de tal manera que tiene una estructura solicitada, utiliza signos de puntuación, etcétera, establece concordancia gramatical, escribe con legibilidad, aplica las reglas para el uso de las letras mayúsculas, utiliza reglas de división silábica, etcétera. Aplica el acento ortográfico en palabras por ley del acento, por ejemplo. Son 7 indicadores por 3, 21 puntos. ¿Y por qué además insisto en que empecemos a redactar con un verbo? Porque si usted solamente coloca la palabra portada, no me está diciendo nada con claridad. Y recordemos que los instrumentos deben tener total y absolutamente claridad. Entonces, para eso es mejor redactarlo de esta manera. Escala para calificar un trabajo X por medio de mapas conceptuales. Aquí tenemos. En primer lugar, en este instrumento encontramos los criterios de evaluación. Esos criterios de evaluación, además de que están acompañados por un número, están descritos. Excelente significa sin desaciertos, muy bueno un desacierto, regular 2 desaciertos, por mejorar 3 desaciertos. Luego viene un cintillo de instrucciones, si así lo requieren. Este no es obligatorio. Es importante que el instrumento traiga su título, escala para valorar trabajos de mapas conceptuales, y luego viene propiamente la escala. Como podemos observar, como es una escala numérica, entonces los espacios debajo de los criterios están vacíos para que usted ponga check o marque con una X lo que ha obtenido el estudiante. Porque resulta que la particularidad de una escala numérica es que el sin desaciertos, un desacierto, 2 desaciertos y 3 desaciertos aplica para todos los indicadores. Esa es la particularidad de la escala numérica. Y muy importante, bueno, están redactados en forma de indicadores y de aspecto también, como el 8 y el 9. El mapa conceptual permite una clara comprensión de las partes y el mapa conceptual permite una clara comprensión del todo, que también puede ir redactado de esa manera. Sin embargo, si usted me pide opinión en relación con a nivel criterio técnico, yo le solicito que, o recomiendo principalmente, que los redactemos iniciando con un verbo. Eso es por parte de la escala numérica. Vamos con escala de desempeño. ¿Qué es una escala de desempeño? Es un instrumento de medición. Posee criterios e indicadores. Los criterios pueden variar de 0 a 5. Es más flexible que cualquier otra y este es el formato. Aquí escribimos del lado izquierdo donde usted observa indicadores,
cada uno de ellos escritos, como les comenté hace un momento, pero tiene una particularidad. Yo puedo redactar el indicador de tal manera que unos pueden valer 1, otros 2, otros 3, otros 4, otros 5. Ahora, no necesariamente todos deben valer de 1 a 5, usted lo decide. Podría ser que tenga un instrumento que valgan unos 4 y otros 5. Puedo tener un instrumento que unos valgan 1 y otros 3. O uno como este que tenga 1, 2 y 3. Eso lo deciden ustedes. Y además se decide a partir de la redacción del indicador. Entonces, puntos por indicador en este caso, 2 puntos. No responde, que es el ausente que yo menciono. El ausente significa que no lo presentó, que no lo logró, que no lo respondió. O sea, es un ausente en varios sentidos, ¿verdad? El 1 va a significar que lo realizó de manera en menor calidad, digámoslo así. Y el 2 en este caso significa un excelente o que lo realizó con calidad. En el indicador 2.1, que tiene un valor de 3 puntos, está el no responde, que equivale al ausente o el no lo logra. Tenemos un 1 que es baja calidad, un 2 que es media calidad y un 3 que es alta calidad. Tenemos un indicador de 3.1 que se redactó de manera dicotómica, es decir, lo logra o no lo logra. Entonces, este instrumento nos permite para que tengamos bastante flexibilidad en relación con los distintos indicadores que necesitamos calificar. Muy bien. Entonces, en esta primera parte hemos conversado sobre escalas numéricas y sobre escala de desempeño. Vamos a conversar ahora sobre rúbricas, que es un instrumento diferente. ¿Qué es una rúbrica? Una rúbrica posee un escalamiento que también va de 1 a 1. Y también tiene la particularidad de que al tener un escalamiento, la redacción y la descripción por cada uno de los criterios va progresivamente en el logro de su desempeño. Se redacta respetando una secuencia lógica que va de la máxima calidad, intermedia calidad, media calidad y baja calidad, y además él no lo logra. Procedimientos para elaborar rúbricas. 1. Se seleccionan los contenidos curriculares que fundamentan la actividad, tarea o trabajo por realizar. 2. Identificamos los indicadores que se desean evaluar de acuerdo con los conceptos, destrezas y actitudes que se requieren o se manifiestan al ejecutar o llevar a cabo la actividad. Se identifican los elementos del concepto, por ejemplo, se define el concepto, se ejemplifica el concepto, se explica el concepto. Este es un ejemplo para que sepamos que una rúbrica va por niveles de dificultad. Y además, la rúbrica permite elegir una escala o asignar un valor numérico de acuerdo con el nivel de ejecución. Adicionalmente, debemos contemplar la formulación para cada indicador de acuerdo con la escala que vamos a redactar. Tiene que prestarse la redacción del indicador perfectamente con el escalamiento elegido dentro de esa rúbrica. ¿Cuáles son los componentes de una rúbrica? Son indicadores, criterios, niveles de escalamiento, que puede ser de 1 a 3, de 1 a 4, de 1 a 5, valores o puntuaciones según escalamiento. Por supuesto que el 0 está contemplado. Tenemos rúbrica analítica y rúbrica global u holística. La rúbrica analítica es más amplia, específica
y definitiva para la evaluación. ¿Cómo se elabora? Bueno, en primer lugar necesitamos basar ese instrumento sobre la base de los objetivos. 2, identificar todas las conductas y adicionalmente todo lo que necesitamos observar y calificar. 3, elegir el escalamiento idóneo y asignar un valor numérico. 4, formular para cada indicador la escala. Es decir, esto se llama calibrar. Ejemplos de rúbricas. A ver aquí que me está interrumpiendo la parte de arriba con la observación del escalamiento. Listo. Muy bien, del lado izquierdo tenemos los indicadores. Expresa ideas utilizando la estructura. Entonces voy a tener un escalamiento de 3, 2, 1, 0. A diferencia de la escala numérica, recordemos que en la escala numérica se definen los criterios previamente al instrumento y los espacios se dejan vacíos de tal manera que nosotros colocamos un check o una X dentro del cuadrito correspondiente, basado en lo que redactamos anteriormente. A diferencia, una rúbrica tiene redactado dentro de cada uno de los espacios lo que precisa para cada indicador. Es más personalizada. Entonces, en este caso dice, expresa ideas utilizando la estructura. ¿Cuándo es excelente? Cuando expresa ideas utilizando la estructura de inicio, desarrollo y cierre. ¿Cuándo va a tener 2? Cuando expresa las ideas utilizando en la estructura 2 partes. ¿Cuándo es que va a tener un 1? Cuando expresa ideas utilizando en la estructura una parte. ¿Y cuándo va a tener 0? Cuando no se evidencian las ideas en la estructura solicitada. Segundo indicador. Expresa correctamente enunciados utilizando punto y seguido en toda la producción. Expresa correctamente enunciados utilizando punto y seguido en toda la producción para un excelente. Expresa correctamente enunciados utilizando punto y seguido en la mayoría de la producción para un 2. Y expresa correctamente enunciados utilizando punto y seguido en la minoría de la producción. Un 0 cuando no expresa enunciados utilizando punto y seguido en la producción. Vamos con este. Me voy a devolver para lo siguiente. Como podemos observar, esta rúbrica se contempla el 0 y aquí les muestro una rúbrica que concluye en 1. Para lo siguiente, en ocasiones nosotros hacemos trabajos en los cuales hemos dado un seguimiento con los estudiantes. Entonces, dentro de la evaluación, cuando hemos dado un seguimiento y un acompañamiento con los estudiantes por medio de borradores, por medio de avances, podemos, es una sugerencia, utilizar un instrumento que llegue hasta 1, porque se supone que ellos ya definitivamente vienen realizando un camino con nosotros en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, perfectamente cabe la posibilidad, pero eso lo deciden ustedes. Vamos con otra rúbrica. Define el problema de estudio. 3, excelente cuando define el problema de estudio con suma claridad. Bueno, 2, cuando define el problema de estudio con bastante claridad. Y por mejorar, cuando define el problema de estudio con escasa claridad. Identifica las variables externas que inciden en el problema de estudio. 3, identifica todas las variables externas que inciden sobre el problema de estudio. 2, identifica bastantes variables externas que inciden sobre el problema de estudio. 1, identifica pocas de las variables externas que inciden sobre el problema de estudio. Vamos con una rúbrica global u holística. Considera el desempeño de los estudiantes como una totalidad al compararse con los criterios establecidos. Permite hacer una valoración del desempeño del estudiante
sin determinar o definir aspectos específicos que corresponden al proceso o tema evaluado. Como su palabra lo dice, es holística, entonces a, eh, va a redactarse de manera conjunta los indicadores con todos los criterios. Aquí está el ejemplo. Se redactan los niveles del escalamiento. Excelente, muy bueno y bueno. Y dentro de una redacción ubicamos todos y cada uno de los indicadores. Lo que pasa es que por eso es que se llama global, porque se redactan todos los indicadores en un solo nivel de escalamiento. Todos los indicadores para el segundo nivel de escalamiento y todos los indicadores para el tercer nivel de escalamiento. Entonces, escucha atentamente las exposiciones, comentarios y opiniones de sus compañeros, aportando sugerencias y haciendo correcciones. Cumple con los trabajos asignados en el tiempo establecido. Aquí tenemos que hablar de ventajas y desventajas. ¿Cuál podría ser una desventaja de la rúbrica holística a diferencia de la analítica? Que la analítica separa cada uno de los indicadores y yo los puedo ir calificando uno a uno, mientras que la rúbrica holística tiene que incluir por cada uno de los niveles del escalamiento todos los indicadores y podría afectar la calificación de la siguiente manera. Escucha atentamente las exposiciones, ¿está bien? Comentarios y opiniones de sus compañeros aportando sugerencias, ¿está bien? Pero no hace correcciones y no cumple con los trabajos asignados. Entonces resulta que dentro de la redacción se me pueden dar situaciones donde algunos indicadores se prestan, pero otros definitivamente no. Entonces, para los efectos, dependiendo de la actividad evaluativa que usted esté calificando, utiliza el instrumento que necesite, pero yo definitivamente recomiendo más la rúbrica analítica. Vamos con lista de cotejo. Son listas de palabras, frases u oraciones que expresan conductas dicotómicas como sí o no, logrado, no logrado, entre otras. Se emplean para valorar aspectos específicos. Proporciona información en la que se señala si una característica dada está presente o no. Se formulan indicadores que resuman las conductas más significativas que deben mostrar los estudiantes y que se asocian en el logro de los objetivos o competencias propuestas. Se incluye en cada columna el juicio que permite la evaluación de lo observado, que puede ser sí o no. Al final se agrega un apartado para consignar comentarios que ustedes pueden emplearlo al final del instrumento o del lado derecho, como les mencioné hace un momento. ¿Y cómo se elabora? Muy bien. Puede hacerla de dos maneras, redactándola en forma de indicador, iniciando con un verbo y el resto de la información que usted requiere, o puede redactarla también en forma de interrogante. La redacción va en términos de contestar de manera dicotómica, es decir, dos extremos, sí, no logrado, no logrado, no acepta puntos intermedios. Entonces, por ejemplo, en el caso de una evaluación de portafolios, considera el portafolio electrónico como un instrumento para evaluar su proceso de aprendizaje, sí o no. ¿Es posible realizar un portafolio electrónico con sus conocimientos de informática? Sí o no. La lista de cotejo, adicionalmente de funcionarnos a nosotros como docentes, también puede funcionar para que el estudiante realice una autoevaluación. Y la autoevaluación es que después de que realizó su trabajo, perfectamente puede valorar todo el desempeño después de ver el producto. Sí recomiendo que después de hacer una lista de cotejo para una autoevaluación, los estudiantes comenten y profundicen un poco más en cada una de las preguntas que se les vayan a formular.
Muchas gracias. Ahora sí, me ayudan los compañeros. Claro Quisiera que sí. saber si hay alguna pregunta en chat o alguna pregunta con alguna persona que desee participar. Les agradezco mucho. Estimada Caterina, muchísimas gracias por la charla. La verdad, hay, hay herramientas, ¿verdad? Muy interesantes. Por ejemplo, esta herramienta de rúbrica holística me pareció muy interesante. Uno trata de siempre, ¿verdad?, utilizar ese tipo de herramientas para que el estudiantado sepa, ¿verdad?, que no se le está evaluando de forma a dedo, de forma que uno nada más dice, es esto o es lo otro, no. Pero veo las diferentes herramientas y me gusta mucho ver que se tienen bastantes herramientas para que el estudiante pueda, este, pueda sentirse seguro que la evaluación realmente que él está teniendo tiene una congruencia, ¿verdad?, con lo que se está dando. Eso es lo interesante. Doña Caterina, tengo a Natalia Rojas. Natalia, si gusta hacer la consulta y después de doña Deli. Adelante, Natalia. Muchas gracias. Estaba escribiendo. Bueno, lo que me gustaría saber es, bueno, si la UNED tiene algún tipo como de manual, o sea, todo lo que usted expuso que es sumamente interesante, que, que nos puedan compartir o al menos los ejemplos que se presentaron aquí. La presentación. ¿Sí? Así O con si todo existe gusto. algún tipo de manual como, o sea, como todo lo que usted explicó aquí, que parece sumamente interesante, que uno luego ya cuando le toca hacer algún instrumento pueda agarrar ese manual y aplicarlo en la creación de la evaluación del instrumento. Bueno, manual, yo tengo un documento que utilizo en la Escuela de Ciencias de la Administración, un manual pequeñito, pero también le puedo facilitar la presentación que está aquí. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Perfecto, muchas gracias, Natalia. Deli, adelante. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Generalmente yo elaboro varias tareas para la cátedra en la que trabajo, entonces tengo dos preguntas. La primera fue que usted mencionó que en la rúbrica no se pueden, ¿verdad? Que tiene que ser una puntuación gradual. ¿Qué pasa cuando, digamos, si nosotros vemos que un indicador debería tener más peso que el otro? Porque entonces a veces hemos pensado entonces que si un indicador tiene más peso que el otro, entonces podríamos variar el puntaje para ese indicador, pero entonces no es adecuado hacerlo. Entonces, lo que les recomiendo es hacer una escala de desempeño. En ese sentido, un indicador va a tener mayor peso que otro. Ok, perfecto. Sí, entonces ahí tal vez, como decía un compañero, sería bueno como que podamos desarrollar un poquito más lo de la escala de desempeño porque nunca la he usado. Y creo que entonces en este caso, como usted me está sugiriendo, sería mejor para nosotros usar escala en ese tipo de actividades. Ok, muy bien. Entonces, denme un momentito para mostrarles Gracias. un ejemplo con mucho gusto para servirle. Sí, precisamente, doña Caterina, es otra pregunta que nos hace doña Magdalena Murillo. Si puedes ampliar la escala de desempeño, ¿no?, siguiendo la consulta de doña Delia también. A ver. Muy bien. Es un ejemplo muy sencillo el que les voy a mostrar, porque esta escala en realidad se está empleando hace poquito tiempo. Muy sencillo, pero muy gráfico. Vamos a ver. Vamos a compartir aquí. Muy bien. Usted me dice si estoy compartiendo. Sí. Correcto. De acuerdo. Muy bien. Es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad?
Indicador, dice, explica conceptos básicos de la batalla de Rivas, por ejemplo. Entonces, 1 significa que explica un concepto. 2, explica 2 conceptos. 3, explica 3 conceptos. 4, explica 4 conceptos. 5, explica 5 conceptos. No hay evidencia y este indicador tiene un valor de 5 puntos. Ahora, no necesariamente tiene que ser un concepto, 2 conceptos, 3 conceptos. Pueden utilizar las palabras de los instrumentos que yo les mencioné. Por ejemplo, podrían manejar rangos, es decir, explica de 1 a 2. El 2 explica de 3 a 4. El 3 explica de 4 a 5. Ustedes pueden ampliarlo, ¿verdad? Lo redactan de manera distinta. Pueden utilizar palabras como mayoría y minoría. Muy importante explicarle a los estudiantes en ese indicador, cuando utilicen esas palabras, qué va a significar mayoría y minoría. Entonces, bueno, este tiene un valor de 5. Dentro del mismo instrumento, necesito valorar este segundo que dice comprende coordenadas geográficas. Entonces, comprende 1, comprende 2, comprende 3, comprende 4 y este tiene un valor de 4 puntos. ¿Ven? Que varían ellos en sus puntajes. Sí. El siguiente tiene un valor de 3. Realiza un esquema de coordenadas geográficas. Realiza 1, realiza 2, realiza 3 y este tiene un valor de 3 puntos. Yo siento que es muy flexible y nos permite trabajar sobre la base de esas complejidades en los indicadores. Claro, sí, sí. ¿Verdad? Perfecto. El 1.4 es total y absolutamente dicotómico. O lo describe o no lo describe y este tiene un valor de 1. Y el siguiente realiza un dibujo, bueno, solamente 1 o 2 formas de relieve, 3 a 4 formas de relieve, 5 a 6, a esto me refiero con los rangos, de 1 a 2 formas de relieve, de 3 a 4 formas de relieve, de 5 a 6 formas de relieve, todas las formas de relieve, y este tiene un valor de 4. ¿Cuánto vale el escalamiento? 4, 5 y 3, 8, 8 y 5, 13, 13 y 5, 18. ¿Okay? Entonces no es un instrumento estático de que todos tienen que valer 3 o todos 4 o todos 5, sino que dependiendo de la necesidad que usted tenga. Perfecto, sí, nos sirve más eso. Muchísimas gracias. La segunda pregunta es que me interesó lo de la lista de cotejo para que ellos hagan autoevaluación, porque generalmente, ¿verdad? Como que tratan de hacer la tarea, pero no se miden de por qué es importante que realicen la actividad. Entonces, en uno de los cursos estábamos pensando hacer portafolio de evidencias y creo que esa autoevaluación por lista de cotejo queda excelente, ¿verdad? Se podría hacer entonces 2 instrumentos en donde, por ejemplo, si hacemos una escala de desempeño, incluya que el estudiante haya realizado la lista de cotejo. ¿Eso se puede hacer? Sí lo pueden hacer, nada más que si lo emplean como lista de cotejo y autoevaluación, ¿no tiene calificación? ¿Es totalmente formativo o tiene calificación? Es que, digamos, a lo que ahorita entendí, por ejemplo, entonces en la escala de desempeño, en uno de los indicadores, yo podría hacer, ¿verdad? Presenta la lista de cotejo o no presenta la lista de cotejo, ¿verdad? Entonces que valga uno para que ellos hagan esa autoevaluación, que creo que es importante que lo realicen. Sí se puede. Claro que sí, claro que sí. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias, estimada Elia, por su consulta. Les comento, compañeros, en el chat pueden ver lo que es el formulario para el registro de asistencia para que lo puedan desarrollar. Benjamín, una consulta. Claro que sí, Catherine. ¿Ustedes tienen registrados los correos de todas las personas que se inscribieron? Correcto, correcto. Entonces, para hacerles llegar la presentación y el documento, si lo desean ahí, les llegará el correo entonces. ¿Qué le parece? Perfecto, me parece genial, Entonces, yo le paso la información y usted le envía la información. La grabación, sí, la grabación estamos haciendo y también será compartida en el enlace que envió, creo que fue Talento Humano, ¿verdad? Que envió, sí, fue Talento Humano ESEN, que envió, que envió la charla, ¿verdad? El enlace de la charla por ese mismo correo electrónico les va a llegar también lo que fue la grabación de la charla.
No sé, compañeros, si alguno tiene alguna otra consulta para la estimada Caterine. Yo les voy a brindar aquí mi correo de la UNED. Perfecto. Estoy para servirles cualquier duda, consulta. Me pueden mandar el instrumento o las dudas que tienen y yo con mucho gusto les atiendo. Podemos hacer una reunioncita en Teams también. Ustedes me muestran sus instrumentos y yo les colaboro. Si lo tienen a bien, con mucho gusto estoy para servirles. Perfecto. Estimada Caterine, más bien, muchísimas gracias por su colaboración, por la charla que estuvo bastante buena, la verdad. Hay instrumentos que uno en el día a día, o que uno trata de desarrollarlos, ¿verdad? Pero sí, ponerse a pensar un poquito en ese tipo de cosas, de hacer una descripción a cada ítem o a cada escala, ¿verdad? Es muy importante, es muy necesario, porque así el estudiantado va a ver realmente esa congruencia de lo que se viene desarrollando y evaluando. Benjamín, dicen que no se puede llenar el enlace de asistencia. No se puede llenar, ok. Voy a revisar el enlace. Perfecto. Muchas gracias. Sí, de momento no tenemos acá más Don comentarios. Benjamín, buenas tardes. Buenas tardes, don Eduardo. Claro, adelante. Gracias. A propósito del formulario, en mi caso sí funcionó y ya registré lo que a mi asistencia se refiere. Gracias. Ok, Muy muchísimas amable, gracias, don muchas Eduardo. gracias. Listo, ya pueden proceder a hacer aquellos que tuvieron problemas, ya pueden proceder a llenar el formulario. Ujú. Perfecto. Bien. Bueno, compañeros, compañeras, les agradecemos realmente la participación en esta actividad que, como mencionamos al inicio, el proyecto 2 de lo que es evaluación de aprendizaje y el proyecto 6, talento humano, y que en esta oportunidad la estimada Caterine Quesada nos ayudó con esta charla. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde. Caterine, muchísimas gracias. Estuvo Mucho bastante gusto buena para charla. servirles. Y nos vemos en otra actividad, entonces. Muy amable, gracias. Muchas Gracias. Buenas tardes. Estén bien. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Con gusto. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Saludos. Gracias. Gracias. Ok. Entonces, Listo. Gracias, compañeros. Gracias, Catherine. Mucho gusto. Gracias. Que estén muy Gracias, bien. Esteban. Feliz fin de semana. Pura vida. Gracias. Feliz fin de semana igual. Chao. Hasta luego. Catherine, entonces, perdón, ya se fue. Ok, Esteban, muchísimas Creo que gracias. ya se fue, yo creo. Sí, ya se fue. Voy a ponerla